Mientras tanto, vamos a empezar un poco con lo que son las preguntas, porque tenemos preguntas muy interesantes para ustedes, que de seguro también muchos que están aquí escuchándolos van a querer hacer preguntas. Así que, por favor, activa tu micrófono, Amparo, que vamos a hacerte unas cuantas preguntas. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que están aquí presentes que aún no tienen una cuenta bancaria, ¿ok? Y aún así no pueden recibir como esos fondos formales. Entonces es como siempre esa pregunta que nos hacemos las organizaciones de cómo podemos hacer, cómo se pueden recibir donaciones sin aún tener una cuenta bancaria. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Siempre pues va a depender de hacia qué organismo estamos aplicando, ¿verdad? Hay organismos donde los fondos son mucho más grandes, ¿verdad? Son mayores, pues utilizamos lo que son las ONG, ¿verdad? Para lo que es la administración de fondos. Cuando son fondos más pequeños, ¿verdad? Muchas veces pues ellos solicitan lo que son las cuentas bancarias de persona natural, pero pues en esta parte de la administración de fondos pues hay que ser pues muy transparentes, ¿verdad? Para poderle pues dar continuidad a lo que son los proyectos, ¿verdad? Porque ellos solicitan lo que son eh, las facturas al momento de presentar lo que son los informes. Todas las facturas tienen que ir muy bien desglosadas y que correspondan a cada uno de los rubros que hemos eh, puesto pues en el plan de trabajo. Si en algún momento hay algún dinero pues de que nos hizo falta y está en otro rubro, pues se solicita como una adenda previa, ¿verdad? Una adenda como una nota formal donde ellos puedan autorizar que podamos mover los fondos de un rubro a otro. Amparo, Entonces, una consulta. dígame. Cuando dice que, primero, las OBCs creo que tienen recibos, no facturas, eso es una diferencia, pero cuando dice que usan una ONG, es una ONG Ajá, aliada que usan. exactamente, Ajá, entonces tienen un aliado que es una ONG y colaboran con ellas para ciertos proyectos que requieren una cuenta bancaria. exactamente, sí, porque ellos administran los fondos y pues por esa administración, ¿verdad? Lo gestionan y lo hacen todo un proceso, pues ellos cobran el 10% por esa administración de Ajá. fondos. ¿Y cómo lo hicieron con ChangeX, que es el fondo que recibieron? ¿Cómo fue ese proceso diferente de otros? Ok, bueno, con ChangeX pues también tenemos lo que es con plataforma, se describe muy bien allí el proyecto y se utilizó, fue una cuenta bancaria de persona natural, pero con aliados, ¿verdad? De lo que es Adagrotur, ¿verdad? Para el manejo de estos fondos, ¿verdad? Y una Así fue que consulta, Amparo, ese proceso, ChangeX es una plataforma virtual que tiene una alianza, el Fondo de Raíces Comunitarios con el Banco Interamericano de Sí, el Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo, pues allí pues se involucra la misma comunidad y pues allí pues se obtuvieron esos fondos a través de plataforma y allí es donde se sube toda la información y todo el desglose de cómo se van a utilizar los fondos, ¿verdad? Cada uno de los rubros de cómo se tiene que utilizar. Y asimismo pues hay que presentar los informes a como uno lo había desglosado con anterioridad. Y Amparo, ustedes postularon a ChangeX y a PPD también. ¿Cómo fue el proceso diferente entre ese proceso de aplicar a ChangeX y el proceso de aplicar al PPD? Bueno, la plataforma ChainX es un poco más sencilla, ¿verdad? No es tan como tan elaborada, ¿verdad? Pero ellos tienen un proceso previo donde hacen una entrevista, ¿verdad? Para pues conocer a todos los participantes, ¿verdad? Dentro del proyecto. Y pues le gustó mucho pues esa combinación a que también estaban participando productores, ¿verdad? Del sector cafetalero, ¿verdad? Este es el proyecto del corredor del Gran Puma, ¿verdad? Un proyecto de reforestación, ¿verdad? Para que pudiera haber avistamiento de mucha más biodiversidad. Entonces, esto fue, ¿verdad? Como el plus que llamó la atención para este grupo, ¿verdad? Para esta financiación. Y en cuanto al PPD, pues con ellos sí utilizamos una organización externa, ¿verdad? Para lo que era el manejo de fondos también.
Gracias, gracias, Amparo. Jerico, creo que vamos a continuar las próximas preguntas. Hay veces que nosotros desde el inicio no contamos con la experiencia y quizás nuestra primera postulación a fondo no siempre es como la mejor. Entonces queremos saber de los que están aquí presentes, por favor, Ácaro, coméntanos cómo fue su primera experiencia aplicando un fondo. Nosotros tenemos unos pilares bien interesantes porque nosotros hicimos un FODA sobre todas nuestras debilidades y todas nuestras fortalezas. Y hicimos un diagnóstico en el 19 antes de estar formalmente constituido. O sea, nosotros sabíamos ya qué era lo que nosotros necesitamos para fortalecer el rubro café robusta con nuestros principios. Entonces, salieron convocatorias de Fundación Natura, donde encajábamos nosotros en uno de los temas de ello, y no teníamos personería jurídica. Entonces nos aliamos a una ONG que no nos cobró el 10%, nos cobró mucho más. Pero el proyecto lo elaboramos nosotros, lo desarrollamos nosotros y solamente fue la parte administrativa, porque nosotros quisimos hacerlo, todo ese fue el compromiso con la ONG que nos ayudó muchísimo para nosotros adquirir experiencia. Una vez que adquirimos las experiencias con este proyecto con Fundación Natura, siguieron Fundación Natura con frecuencia, hace convocatorias para fortalecer las organizaciones. Entonces nosotros revisamos todo lo que dice el decreto que crea las OBC. Y déjeme decirle que fue increíble porque para abrir una cuenta nosotros queríamos abrirla en el Banco General y primero nos dijeron que sí. Y después cuando fuimos a llevar toda la documentación, nos dijeron que no, porque el decreto decía que tenía que ser en un banco general, en un banco nacional. Pues nosotros cumplimos con todos esos requisitos que a veces son tediosos, pero hay que seguirle dando. Hoy en día, en mi ambiente, ha desarrollado una guía que facilita todos esos trámites. Inclusive se hicieron alianzas con los Banco Nacional para facilitar eso. Así que ahora hay mucho más oportunidad. Y nosotros entonces, el segundo lo hicimos con ya teníamos cuenta bancaria. El tercero también teníamos cuenta bancaria, pero nos faltaba el decreto que da la DGI, donde nosotros le damos un recibo a nuestros donantes. Y casualmente hoy nosotros fuimos a nuestra sede o a nuestro domicilio en la montaña para que la DGI nos emitiera esa resolución que nos exige Biorural. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros estamos viendo con todo esto, porque no es fácil, déjeme decirle, no es fácil, pero hay que perseverar. Nosotros desde el 22 fuimos oficialmente reconocidos por el Ministerio de Ambiente como OBC y hemos ido llenando todos los requisitos que ellos nos piden, porque el banco pide una serie de cosas de dónde vamos a sacar la plata, el plan de trabajo y un montón de cosas que nosotros no podíamos tener porque no habíamos ejecutado muchas cosas. Pero a través de Mi Ambiente y con la asesoría de Mi Ambiente, nosotros logramos abrir esa cuenta. Y ya tenemos 2 depósitos con Natura y el próximo que viene de Biorural. Wow. Gracias, Dini, una consulta. ¿Cuándo decidieron finalmente postular? O sea, ¿qué fue ese punto de sí lo vamos a hacer? Había como un cambio en el cual decidieron que finalmente iban a postular. A Biorural. Cuando nosotros vimos el proyecto Biorural enfoca mucho con nuestros principios, ¿sí? Nosotros manejamos mucho en el área nuestra, que estamos principalmente en Capira. Nosotros cuidamos mucho el ambiente, lo que estamos en la cuenca y su cuenca del canal. Entonces todos nuestros productores trabajan amigablemente con el ambiente. Y cuando nosotros vimos la presentación de Biorural, encajaba totalmente con nosotros. Y lógico, como ustedes manifestaron en antes, queremos demasiadas cosas, pero no se puede hacer todo. Entonces nosotros seccionamos. Bueno, con Biorural vamos a hacer esto y vamos a buscar la otra parte para hacer la otra parte para ir completando, pero no agarrar lo último, no. Estamos agarrando lo primero. Lo primero que debemos hacer nosotros en la cadena de valor del café para tener
buena productividad, calidad de tasa, amigable con el ambiente y con beneficio para las comunidades. Nosotros por eso decidimos entonces entrar en biorural. Y el concepto de biorural y lo que a nosotros nos apoyó muchísimo fue el equipo técnico de mi ambiente también. Ellos nos hacían evaluaciones con frecuencia de lo que estábamos escribiendo y todas las otras cosas, y eso nos sirvió muchísimo porque logramos encajar en lo que nosotros queríamos y lo que el donante estaba exigiendo. Pues. Tenemos el reto ahora. Gracias, Dini, y felicidades por el biorural. Misma pregunta para Nayansi. Nayansi, si puedes, sé que postularon este año, quisiera saber cuándo decidieron finalmente pedir fondos de forma formal. ¿Qué cambió en la organización que se sintieron listos para pedir fondos? Cuando uno empieza con un grupo, uno va como también como formándose las ideas de lo que queremos. Nosotras empezamos haciendo nuestros mismos fondos, trabajando lo mismo con nuestras actividades, que bueno, recogíamos nuestros fondos y podíamos nosotros llevar nuestras actividades con educación ambiental, reforestación y todo lo llevábamos nosotras ahí. Bueno, dentro del territorio, pues nosotros estamos en la lucha para ser reconocidos, ¿verdad? Ya tener un territorio reconocido Bribri. Entonces, nos lleva a pensar de que había que hacer un cambio. Había que hacer un cambio porque teníamos que formalizarnos. En el proceso de una OBC, para transformarse en una OBC, también influye mucho las capacitaciones, las formaciones que de repente vienen proyectos y te dan una formación de liderazgo, empoderamiento y todo esto. Entonces, vas agarrando formas de que ya ese grupo tenía que tener la formalidad de ser una asociación, pero todavía no conocíamos realmente qué era una OBC, ¿verdad? No lo conocíamos realmente. Entonces ya cuando investigamos, supimos de las ONG, supimos de las OBC, pues lo más cercano que podíamos nosotros empezar a alinear nuestra asociación como con una OBC. Entonces, ya ahí fuimos buscando la información de qué paso había que hacer. El Ministerio de Medio Ambiente en Boca del Toro pues se portó muy bien. Tuve el acompañamiento de todo lo que teníamos nosotras que llevar en todos los documentos. Como aquí queda bastante la distancia de territorio a Changuinola, queda bastante lejos. Entonces, por medio de WhatsApp, yo le pasé algunas cosas, o él me decía, lleve el próximo viaje que usted salga para allá, lleve los otros documentos. Entonces así empezamos nosotros a lidiar ya el proceso de OBC, hasta que, bueno, el día que nos entregaron ya, me llamaron y me entregaron ya el documento ya formalizado como una OBC, pudimos ya pensar un poco más allá, porque el crecimiento de una asociación es como el crecimiento de un bebé. Cuando tú vas en ese proceso, tú vas creciendo y tú vas aprendiendo y tú vas queriendo obtener aquellos beneficios que ahora puedes, ya haciéndole, tener la legalización y todo ordenado, puedes optar. Entonces comencé a averiguar qué asociaciones o qué programas hay que pudieran aportar esa parte económica, porque una asociación se hace, pero pues se lucha, como nosotros luchamos solas nosotras, para nosotros ya empezar trabajando. Nosotros tenemos 5 años trabajando y ya casi 3 años formalizadas como OBC. Entonces, empezamos a buscar y tuve la ventaja que el día que me entregaron el documento de la personería jurídica, supe, estaba ahí la reunión del PPD también, que conocí ahí a Beatriz, y comencé a escuchar más al fondo de todo cómo ellos trabajaban y eso. Entonces, ya habíamos pensado en un proyecto. Antes de conocerla, habíamos pensado en el proyecto y habíamos ya visto el por qué lo necesitábamos y por qué queríamos ese proyecto. Porque para hacer un proyecto y presentárselo a una organización como el PPD, tiene que ser un proyecto que sea muy firme el por qué tú lo quieres y por qué tú lo necesitas dentro de tu lugar donde tú vives. Entonces hay que enamorar a las personas con el proyecto de uno. Entonces ya ahí empezamos nosotras a trabajar
ya elaborando el proyecto y se me facilitó también cómo hacer el proceso de, después de elaborado, meter el documento y que ellos lo leyeran y vieran si era atractivo. Disculpa, Nayansi, ¿fueron aprobados el proyecto antes de crear la OBC? No, el Después. proyecto nació antes de la OBC porque ya era una idea el que necesitábamos nosotros organizar una OBC porque teníamos un proyecto, pero no teníamos el papá. Entonces nosotros necesitábamos buscar qué organización podía ser interesado en el proyecto que llevábamos a la mano. Entonces ya cuando conseguimos la personería jurídica, entonces empezamos a buscar quién iban a ser los donantes de nuestro proyecto que les gustara. O sea que Ajá. fue un impulso para la creación o para formalizar la organización, ¿cierto? Sí, Correcto. sí, tuvimos que formalizarlo para poder lograr ahora lo que hemos logrado hasta ahora. Anayansi, tengo una consulta, porque su OBC trabaja o desarrolla también muchas actividades. Ustedes hacen siembra, hacen biomonitoreo, hacen educación ambiental, viveros comunitarios. Entonces, a veces eso a muchas organizaciones se nos complica el poder presentarle a una organización esta amplia cantidad de proyectos que nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, sé que ustedes han aplicado tanto a Grandes Bosques de Mesoamérica, como también al PPD. Entonces, rápidamente me gustaría que quizás me comentara cómo ha sido como esa diferencia entre los proyectos que se trabaja con un donante y otro. Bueno, nosotros ahora, trabajando con donantes, tenemos que ser muy estrictos en llevar todo en orden. Eso es en primer lugar. Tú no puedes tocar una categoría que no va en monitoreo, en biomonitoreo, y tocar esa categoría. Tú tienes que enfocarte porque tú llevas un plan de trabajo. Entonces, ese plan de trabajo tiene el proceso de cómo se va a llevar el dinero. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevar todo en orden y usar cada dinero a lo que se explicó que se iba a utilizar, como biomonitoreo, como educación ambiental, reforestaciones o adopción de árboles. Todo eso tiene su parte de dinero donde nosotras nos organizamos ahí para poder llevar. Sí, no es fácil porque ahora no puedes trabajar como con la velocidad que antes trabajaba sin llevar todo así al pie, porque cuando tienes la responsabilidad de entregar los fondos claros, o sea, de lo que te dieron a ti, entonces tú tienes que llevar el proceso a como te lo va guiando el plan de trabajo. Entonces, para llevar todo en orden, Eh, más que todo. Ajá. Correcto. Gracias, Ana, Ajá. por esa Anayan, experiencia. solo Ujú. para una clarificación, usted cuando postuló al PPD y a Grandes Bosques de Mesoamérica, ¿incluye todas las actividades que hace la organización? Sí lo incluimos porque son tantas actividades que ocupamos muchos fondos. Entonces, postulamos lo mismo de lo que postulamos en el PPD, porque son cosas que son muy interesantes y ocupan fondos para seguir trabajando. ¿Y todos han tenido la misma experiencia? ¿Todos fueron aceptados con la primera propuesta o tienen experiencias diferentes? Y la pregunta es a Amparo, a Dini, a Poli. Bueno, nosotros aplicamos a un fondo, ¿verdad? Salimos, gracias a Dios, pero hay que planificar muy bien lo que son los fondos, el presupuesto y los rubros, porque en ese primer proyecto, por inexperiencia, colocamos en cada uno de los rubros muy poquitos fondos. Entonces, ¿por qué hay que basarse en, por ejemplo, datos reales, precios reales, ¿verdad? Para lo que son los viáticos, los rubros para comprar equipos, las compras, hay que basarse en datos reales para poner un fondo para cada uno de los rubros que realmente alcance para conseguir cada uno de lo que se va a realizar. Entonces, la recomendación pues siempre basarse, por ejemplo, en precios y datos reales para poder poner un fondo eh, cónsono, ¿verdad? Para poder la ejecución del proyecto. Y para lo que son los viáticos,
por ejemplo, basándonos en lo que dice la Contraloría para lo que son los viáticos, porque muchas veces nosotros tenemos la colaboración de voluntarios, entonces hay que pues ayudarlos con la comida y el transporte, entonces tenemos que tener muy bien esos rubros bien justificados porque si no, no va a alcanzar. Esa fue nuestra primera experiencia. Amparo, entonces ganaron la primera propuesta, la primera vez que postularon fueron aceptados. Sí, en estos fondos basados pues en Sí. comunidades. Sí, Esto es muy sí, interesante, que Amparo y Anayansi también, y no sé si Dini de Acaro tiene la misma experiencia de haber sido aceptado la primera vez que postularon para un proyecto. Miren, nosotros hemos postulado 3 pequeños proyectos con Natura y nosotros los 3 lo hemos ganado. ¿Por qué? Yo siento que las alianzas que nosotros tenemos con instituciones públicas y los apoyos de los productores miembros que tienen algunas experiencias en esto nos ha fortalecido a nosotros. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener una alianza con IDIAP, que de hecho vamos a firmar un acuerdo porque ellos tienen mucha experiencia en el manejo de proyectos del agro, y para nosotros eso ha sido, digamos, una bendición para nosotros, porque hay expertos allí que nos apoyan, como está la ingeniera Noemí Carrasco, que es experta en agronegocio y proyectos de nivel nacional, y para nosotros, que no conocemos mucho cosas de esto, pero sí sabemos qué queremos y hacia dónde vamos, pero no sabemos a veces cómo hacerlo. Entonces, yo siento que es importante buscar las alianzas que nos apoyen. Como ejemplo, para la parte de tramitología, a nosotros nos ha apoyado muchísimo la OBC Pachamama, que tiene un director abogado y contador, y él nos ha ayudado a nosotros a facilitar el camino. Mira, no sabemos cómo se hace esto, esta hoja cómo la llenamos, y ellos nos han ayudado. Yo siento de que es buscar alianzas que nos puedan apoyar en este proceso, ¿no? Y en el de biorural, que ha sido el más grande, para nosotros es un reto este proyecto, porque no contempla todo lo que nosotros en la cadena de valor del café tenemos, pero sí sentamos unas bases para poder continuar y buscar donantes en los otros, pues. La recomendación es esta: buscar alianzas estratégicas con personas o instituciones que hayan manejado proyectos del área que nosotros queremos impactar. Me gustaría hacerte una pregunta muy específica para Ácaro, que es relacionada directamente con la forma en la que uno a veces aplica los fondos. Para poder aplicar los fondos a veces se requiere mucho trabajo en equipo. Así que, Dini, me Sí. gustaría que nos comentaras cómo fue ese trabajo en equipo de ustedes como organización para poder aplicar a estos fondos a los que aplicaron, pues valga la redundancia. Bueno, ajá, le digo que para nosotros el trabajo en equipo fue muy valioso. Nosotros ya teníamos una base de datos bastante sólida porque nosotros sabemos contados, tenemos un censo hecho de productores de café en la montaña de Capira con una proyección de social y agro también. Entonces, con esas informaciones que nosotros teníamos, pues esto nos sirvió a nosotros porque esa encuesta se hizo a través de fondos de la Fundación Natura. Nosotros levantamos una trazabilidad de 100 productores en plena pandemia con tecnología y apoyo de técnicos. Entonces, esos técnicos nos han estado ayudando a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de nuestra organización técnicos, como le dijimos, productores, técnicos y amantes del café. Y entonces yo siento de que ese es lo que a nosotros nos ha ayudado el trabajo en equipo, porque uno sabe una cosa, el otro sabe otra cosa, el otro sabe otra cosa, el otro... a mí me encanta el trabajo con los productores, pero yo de tecnología no sé mucho. Y sí sé lo que queremos como proyecto, y cuando escriben yo les digo, no, eso no es lo que nosotros, y lo consultamos con los otros productores, y el éxito yo pienso que está en la consulta con todos los elementos, porque nosotros tenemos productores de base que están allá en la montaña, productores que están en el área de Capira y productores que están en Panamá y tienen sus fincas allá. Entonces, todo eso, las experiencias de cada uno, porque tenemos la gran ventaja de esto nosotros en Panamá Oeste, que nosotros tenemos
experiencias con el manejo del café con muchas organizaciones como ACP, Natura, un montón de organizaciones que han estado trabajando, pero nadie le da seguimiento, ¿sí? Entonces nosotros hemos capturado toda esa información de ellos y la hemos conjugado para ir mejorando y buscando entonces los fondos para como que realizar una real trazabilidad en la producción de café de nosotros. Excelente, Dini. Bueno, Éxito, creo que éxito diría yo, alianzas, éxitos, alianzas, técnicos comprometidos, comprometidos. A veces no lo encontramos en las instituciones, sino gente que, oye, mira, ¿qué estamos haciendo? Oye, te puedo ayudar en esto, y agárralo y súmalo, agárralo y súmalo. Y a veces no le podemos pagar, como decía la compañera, hay que darle el pasaje, hay que darle esto y todo lo demás. Y también hemos hecho mucha alianza con los gobiernos locales. El municipio de wow. Capira nos apoya a nosotros muchísimo con la logística y los mismos productores también. Nosotros con el proyecto de trazabilidad en la montaña de Capira, los productores, nosotros nada que tuvimos que poner la gasolina. Los productores, y el productor que tenía carro, llevaba 2 a 3 fincas, nos cobraba, le daba la alimentación a los encuestadores que eran ingenieros agrónomos, que habían trabajado con café con diferentes ONG y dijeron, nosotros vamos a apoyarlo porque eso no se ha hecho. Y lo hicimos. Hay mucha gente comprometida. Buscar la gente que tiene compromiso con el café. Ese es lo que nosotros le sugerimos a los demás. Sentimos nosotros que ese ha sido nuestro. Y también Un que, éxito. sí, nuestro presidente maneja mucha tecnología que nos facilita mucho más las cosas. A mí me están enseñando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, pero ahí estamos, de poco a poco, porque nosotros hicimos esa encuesta de trazabilidad con tecnología. Nosotros usamos plataforma, usamos tablet, en lo que antes le costaba, nos contaba la gente, diría, 2 años hacer la investigación, nosotros la hicimos en un mes y medio por la tecnología. Y apuntamos ahora con Biorural a usar Ok, tecnología, ok. que es la que nos va a ayudar. Poli, no sé si han tenido la misma experiencia en cuanto a trabajo en equipo. ¿Puedes comentarnos un poco cómo ha sido con ustedes? Bueno, nosotros teníamos ya una propuesta, un plan de trabajo de 5 años cuando recibimos, bueno, antes de recibir de recibir de aceptar por mi ambiente, de certificar con mi ambiente como una OBC, pues. Entonces nosotros teníamos un plan de trabajo de 5 años de lo que nosotros necesitábamos para poder manejar esa playa. Entonces, cuando fuimos, nos invitaron para participar en el financiamiento de PPD y luego o sea, nos ayudaron muchísimo la gente de PPD, la verdad. O sea, Beatriz y su equipo nos ayudaron muchísimo para poder llenar con las preguntas y todo eso. Y, y yo sé que tuvimos también problemas con la cuenta bancaria, pero luego no sé, no me acuerdo cómo, pero todo se solucionó con el Banco General. Solo que con el Banco General, nada más nos dieron como que, bueno, o sea, nada más no, tenemos una cuenta bancaria, yo creo que es una cuenta de ahorro. No tenemos cuenta de cheque porque nosotros no podemos hacer factura por ser una OBC. Em, Así que en términos en equipo, digo, nosotros tenemos, o sea, tenemos diferentes personas que se encargan de diferentes cosas. Tenemos personas que se encargan de programas educativos, o sea, que nosotros tenemos lo que es, como que nosotros no enfocamos mucho en lo que es programa educativo para ¿cómo se llama? Para todos los colegios que están en Panamá y también viene como que colegios de otros países, de Estados Ok. Unidos y todo para ayudarnos. Poli, una pregunta. Ujú. Puntualmente, aquí hay algunos que están como consultando cómo ha sido también esa parte de los negocios. ¿Cómo uno puede buscar también ese apoyo de los negocios locales, de empresas? Sé que ustedes han tenido una experiencia sobre ese tema a través del crowdfunding.
Entonces, y a través directamente de las empresas. Así que nos gustaría saber puntualmente cómo ha sido esa experiencia para ustedes. Nosotros tenemos muchísimas, o sea, tenemos muchos, sí, muchos aliados. Uno de los aliados que tenemos es Soda Bahía. Soda Bahía, realmente ellos fueron uno de los primeros. Y como, o sea, nosotros prácticamente fuimos donde ellos de que, mira, es más, nosotros vimos unas de las latas de esta gente que tiene como una tortuga y nos encantó y fuimos y o sea, le dijimos, mira, nosotros tenemos una organización que hacemos esto. eh, y así ha sido con todo el mundo. O sea, nosotros tenemos prácticamente una persona que es Scott, que se encarga ¿cómo se llama? De contactar a muchísima compañía y ahora últimamente lo estamos haciendo. Ahora tenemos otra gente que contacta a colegios para poder traer, o sea, que para poder traer esa persona a conocer y a vivir esa experiencia de la tortuga. Así que, y digo, nosotros somos de que la única, ¿cómo se llama? La única organización que es sin fin de lucro en estos momentos en Los Santos que lidia con el ecoturismo regenerativo. Muchísimas gracias a las panelistas que nos han ayudado con este segmento. Tenemos más de 100 personas conectadas y eso habla mucho del interés que estamos teniendo dentro de este panel.